Bienvenidos a una emisión más de Impacto BTV. Estelar, soy Janet Flores. Acompáñenme en esta hora de noticias. Así arrancamos. Los representantes de distintos sectores económicos y sociales también han encendido las alertas ante lo que califican como un posible impacto grave derivado de la aprobación de la Ley de Reactivación Económica que precisamente se dio dentro del Congreso Nacional. Aunque la normativa busca dinamizar la economía y también atraer inversión, su aplicación podría generar efectos contraproducentes y vulnerar los derechos de los trabajadores. Personal que fue nombrado fuera de la ley, personal que lo nombraron sin concurso, personal que lo nombraron violándole el derecho a otros que son más antiguos o que tienen mejores derechos, esos pues desde luego van a tener que anularse o cancelarse esos acuerdos. Por criterios como este, la bancada liberal y nacional aprobó la Ley de Reactivación Económica, facultando al Ejecutivo suprimir, fusionar o reducir instituciones públicas, así como disminuir personal por razones presupuestarias, garantizando el pago de indemnizaciones. No obstante, expertos en materia laboral señalan que la ley podría generar eficiencia si no se aplica como una trampa política, advirtiendo que el Estado enfrentaría demandas millonarias si no se garantizan los derechos de los trabajadores y no se justifica adecuadamente estos cierres. ¿Y qué le digo en este caso? Pues que si es justificado el cierre y despiden a X persona, pero esa persona se le tiene que pagar el 100% de tus derechos y no le queda más que aceptarlo. Pero si esa persona despedida la despiden hoy y dentro de un mes están contratando a otros porque solo escondieron diciendo que están haciendo una reestructuración por falta de dinero, porque no hay presupuesto, porque se cerró la institución, pero la institución que cierran solo le cambian el nombre y sigue operando, entonces eso, si llega a un tribunal, se va a evidenciar que hay un fraude a la ley. Mientras tanto, economistas advierten que el país atraviesa una crisis de desempleo, por lo que una reducción del aparato estatal no necesariamente representaría un beneficio, ya que incluso podría generar una contracción económica. Reducir el Estado es beneficioso para la economía, porque evitan gastos. Eso no siempre es cierto, y no es cierto cuando hay desempleo, y nosotros tenemos un gran desempleo en este momento. Entonces, si hay desempleo, hay una contracción económica. El Estado debe hacer el esfuerzo para lograr el pleno empleo y no reducir el Estado en cualquier circunstancia, porque no siempre es beneficioso. Ahora, cuando hay pleno empleo y se incrementa el gasto, eso se traduce en inflación, pero cuando hay pleno empleo, pero en este momento tenemos desempleo. Desde la sociedad civil anticipan la posible interposición de recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, al considerar que el país podría enfrentar conflictos a nivel internacional por incumplimientos de tratados en materia de derechos humanos. Por ejemplo, condiciona el trabajo del Poder Ejecutivo en materia de negociación de conflictos o de negociación de demandas o de reclamos contra el Estado de Honduras a la aprobación por parte de una comisión de diputados del Congreso Nacional, que tendrán o no tendrán conocimientos, capacidades suficientes para analizar las implicaciones del acuerdo que se trata. Pese a la alarma que ha generado la ley, el decreto también establece un régimen temporal y excepcional para enfrentar la situación de las finanzas públicas, restablecer el equilibrio macroeconómico y promover el crecimiento sostenible, el desarrollo humano y el fortalecimiento institucional del Estado. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Mientras tanto, 800 trabajadores de la Secretaría de Infraestructura, 80 trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y Transporte han denunciado un despido donde aseguran responden a las decisiones de carácter político y no a criterios técnicos o administrativos. Tenemos conocimiento que somos 80 y próximamente dicen que vienen 60 más. Será mañana o a partir del lunes que viene la otra escoba cachureca liberal. El bipartidismo está trabajando, pero con una escoba bien fuerte. Solo esperaron el decreto que aprobaron anoche el bipartidismo para hacer esta barrida. Bueno, pero nosotros estamos preparados para esta situación.
todos somos del Partido Libre. Los que quedaron, que los había salvado la ingeniera Iris Suárez aquí, los había salvado, ellos pertenecían a otro partido, pero como ellos, pues se les consiguió acuerdo aún siendo de otro partido para no poderlos despedir, para no mandar esa masa laboral a la calle, pero ahora estos sí tienen influencias para dejar un grupo aquí que no es del Partido Nacional, entienda Mercedes Arabia, entienda Yaguriarte, le están dejando dentro de la CID regional de San Pedro Sula. Y precisamente tras la aprobación de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, la presidenta del COEP, Anabel Cachardo, también señaló que como empresa privada analizan qué deberán hacer y crear además para generar empleos para todas esas personas que serán perjudicadas ante los posibles despidos por parte de la reestructuración estatal. Bueno, entonces ahí vemos, al achicar el gobierno, exactamente, van a haber algunos puestos de trabajo de gobierno, ¿verdad?, que se van a cancelar. De hecho, ya el presidente ya anunció algunas unidades de gobierno, ¿verdad?, que se van a unir a otras. Entonces ahí el trabajo que tenemos que hacer ahora es ver cómo darle trabajo a estos desempleados, ¿verdad?, que van a haber tanto del gobierno. Recuerda que también tenemos el tema de los migrantes, ¿verdad?, que hay que buscarles oportunidades para que ellos puedan invertir en el país. Entonces es otro trabajo que también tenemos que hacer, y lo digo tenemos porque como empresarios nos comprometemos a ver cómo posicionar a estas personas en diferentes plazas de trabajo, ¿verdad? Esa puede ser una opción. Tengo entendido que tanto en la maquila como en el agro hay oportunidades para poner más personas pues a trabajar, y luego también buscar las condiciones para que ellos también puedan emprender, o sea, que puedan emprender en la pequeña y mediana empresa. ¿Y qué condiciones son? Acceso a financiamiento, acceso a asistencia técnica, buscar nuevos mercados, qué productos podemos exportar o vender en el país, y fortalecer también la formación profesional, ¿verdad?, que también es muy importante. Ustedes como empresarios, ¿cómo miran? Mientras tanto, en el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, la masa laboral se incrementó en 70,000 nuevos empleos públicos, así lo dijeron las nuevas autoridades. El Poder Ejecutivo, con el acompañamiento del Congreso Nacional, ya ha iniciado con el proceso de reestructuración del Estado para poder reducirlo y así recortar el gasto corriente en sueldos y salarios, ya que en el anterior gobierno existió una masiva contratación de personas que engrosaron las instituciones. Recordemos que el presupuesto no llegó al Congreso. Al llegar al Congreso nosotros lo vamos a revisar exhaustivamente para dar un dictamen claro y real de qué es lo que se va a hacer. Recordemos también que en este gobierno hubo un aumento de casi 70,000 personas en el gobierno central. No puede ser. Entonces, eso estamos tratando de que las cosas se hagan de la mejor manera. Después de la derrota en las urnas, las autoridades del Partido Libertad y Refundación iniciaron con un proceso de entrega de acuerdos a los empleados públicos que estaban por contrato. Conocemos de muchas personas que estaban en el Congreso y también recibían de un ministerio un salario, las famosas planillas fantasmas, personas que solo devengaban un sueldo sin tener que hacer absolutamente nada, no iban a trabajar, y los famosos paracas, como le decimos coloquialmente, que son puestos de dedos. Por ejemplo, 5,000 empleos puso Libertad y Refundación para el mes de diciembre. Que eso tenemos que revisarlo. Los empresarios esperan que con la reestructuración del aparato gubernamental, el gobierno implemente políticas públicas que le permita al sector privado poder crear las fuentes de empleo para absorber esa masa laboral. ¿Qué trampa puede haber para el pueblo hondureño si las empresas lo que van a traer es, desde luego, el riesgo de su capital invertido, pero más tarde la generación de empleo, porque ninguna empresa va a poder funcionar hacia adelante si no tiene incorporación de hombres y mujeres en sus respectivos estratos, y de esta forma 2,5 millones de personas no tienen trabajo a nivel nacional, puedan encontrar esa plaza de trabajo que hoy andan tocando puerta
puerta en búsqueda de la misma. Con la eliminación y fusión de secretarías e instituciones del Estado, el Poder Ejecutivo espera tener un ahorro de unos 600 millones de lempiras al mes en sueldos y salarios, así como en gastos administrativos. Al año representaría unos 7.500 millones de lempiras. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Bien, en otros temas, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que no descarta la aplicación del decreto que regula el juicio político contra los altos funcionarios del Estado ante los cuestionamientos surgidos en torno al desempeño de algunos también que fueron exfuncionarios. Aprobar la aplicación del juicio político contra altos funcionarios del Estado está en la agenda del presidente del Congreso Nacional, en caso que se presenten acusaciones formales debidamente sustentadas. Señaló que el mecanismo está vigente y su eventual activación dependerá del respaldo necesario del Pleno y del cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos en la ley. Podemos desconocer que en el ambiente de la ciudadanía hay una exigencia de revisar la conducta de muchos altos funcionarios, pero es un tema que se requiere primero que lo presente, y al presentarlo se le tiene que dar el proceso. Nunca se ha aplicado un juicio político, y yo lo que sí le puedo decir, considero, después de ver el ambiente de los compañeros diputados, sí se va preparando un ambiente y un escenario para que en casi... Estamos hablando más de 13 años de que se estableció la figura de juicio político en el país, se pueda aplicar. Porque ya estoy escuchando muchos diputados de todos los partidos que están solicitando poder llevar a cabo la investigación de la conducta de altos funcionarios. Ante estas declaraciones, el Partido Libertad y Refundación señaló que cualquier proceso de juicio político debe seguir un debido procedimiento jurídico y de cumplirse las etapas legales correspondientes y pruebas suficientes que sustenten las acusaciones. Estarían dispuestos a respaldar la iniciativa. Si van a aplicar juicio político, tienen que hacer como lo dice la ley. La ley tiene ya parámetros para cómo aplicar el juicio político. No es que lo vas a aplicar a tu forma antojadiza. Ahora, si lo hacen de forma antojadiza, violando la Constitución, entonces lo están haciendo con odio, con persecución. Es que mire, si le van a aplicar el juicio político al fiscal Joel Zelaya, ellos tienen la ley para seguir el procedimiento como la ley lo establece. Y además tienen que, como dice la ley, tienen que tener los argumentos jurídicos para aplicarlo. Pero, ¿qué es lo interesante? Ellos tienen los votos. Ahora, en el caso personal mío, yo no tengo ningún problema que ellos apliquen juicio político al fiscal, pero ojo, tiene que ser en base a ley. La posible activación del juicio político dependerá del consenso en el Pleno y del sustento jurídico que respalde las acusaciones, en medio de un escenario político marcado por posturas divididas. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Vamos a una pausa. Al volver les comentamos que se ha reducido la deuda a las constructoras, pasando de 4.000 millones a 900.000 lempiras. Ya volvemos. Años, mediante la solicitud de la Fiscalía de turno del Ministerio Público por suponerlo responsable de los delitos de violación y otras agresiones sexuales en perjuicio de una compañera de trabajo. De acuerdo con la denuncia interpuesta, los hechos se habrían suscitado el pasado 22 de febrero de este año en Zamorano en horas de la madrugada, luego de una reunión social desarrollada en las instalaciones de una institución educativa de la zona. Según lo manifestado por la ofendida, el sospechoso, aprovechando su estado de vulnerabilidad, la habría trasladado a su apartamento, donde presuntamente cometió los actos constitutivos del delito, además de intimidarla para poder evitar que denunciara lo ocurrido. Y por otro lado, 4 presuntos integrantes de la peligrosa banda conocida como Los Mudos fueron también capturados en las últimas horas, según las investigaciones. Estos individuos se hacían pasar por agentes policiales para poder engañar a sus víctimas, ingresar a sus viviendas con supuestas revisiones y luego cometer los robos. Han logrado la detención de 2 hombres de 38 años en 2 operaciones diferentes, uno en la colonia Santa Rosa y otro específicamente en el sector del Boulevard Juan Pablo, de aquí de San Pedro Sula. La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones, ya días le venía dando seguimiento y vigilancia a esta banda denominada El Mudo, en donde también es importante mencionar que
el día lunes de esta semana también se logró la detención de 2 supuestos integrantes de esta banda en flagrancia en el sector de Cofradía Cortés. Se presume que estos individuos usaban esta indumentaria de uso policial para realizar sus actividades ilícitas. Una vez estos individuos se les ha requerido, han sido trasladados hasta la Dirección Policial de Investigaciones para poder fortalecer el expediente investigativo y posteriormente al Ministerio Público. Han sido puestos a la orden de este ente judicial para que respondan por el delito de portación ilegal de arma de uso permitido, asimismo como portación de municiones, asimismo como el... Cambiamos de noticia porque bajo un fuerte dispositivo de seguridad y con la mirada vigilante de una sociedad que clama por respuestas, este jueves comparecieron ante los juzgados de letras de lo penal en San Pedro Sula los sujetos señalados como presuntos responsables del asesinato de la joven estudiante Valeria Alvarado. Bajo un clima de alta tensión y el clamor de justicia, comparecieron este jueves Denis Alexander Galván Canales y Ariel Alexander Boquín Chávez ante los juzgados sanpedranos por los delitos de asesinato, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de armas de fuego en perjuicio de la estudiante de medicina de 20 años, Valeria Alvarado. En esta audiencia pues se espera que el ente fiscal incorpore todas las pruebas documentales, periciales, testificales y en ese orden vamos a esperar que las contrarreste la defensa para que el juez en su momento oportuno valore, fundamente y motive la resolución que debe de emitir al final de la audiencia. Ellos dos están en relación a la causa de la joven estudiante progreseña que apareció sin vida el domingo 22. Entre tanto, el director de la Policía Nacional respondió a los cuestionamientos sobre por qué, si había orden de captura contra los imputados, no se actuó antes de que Valeria se sumara como otra víctima de los malhechores. Los casos de investigación y de ejecución de órdenes son complejos. Muchas veces responden a ciertas circunstancias. Hubo una intensidad de día y noche de persecución de estas personas porque, claro, viene antecedido, si hay órdenes de captura es porque hay casos que ya están siendo investigados. Sin embargo, la lucha fue tenaz de persecución, de ubicación, hasta que logramos encontrarlo y ustedes observaron las características del caso, un caso de una persecución que terminó incluso en un volcamiento previo a un choque con vehículos nuestros que obstaculizaron la fuga. Por otro lado, el imputado Denis Galván deberá regresar a los juzgados este viernes para que responda por otros 4 casos con el mismo modus operandi, sobre los cuales ya tenía un expediente, incluido el delito de violación. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Y siempre en temas judiciales, un juez que lleva la causa admitió cambiar a arresto domiciliario la prisión preventiva contra el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Venancio Cervantes, y al ex comandante del Comando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto. Asimismo, el inicio del juicio oral y público quedó en suspenso. Ambos militares, junto al ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez Velázquez, están acusados del asesinato de Isis Obed en el marco del golpe de Estado en el 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya. El apoderado legal de Puerto, Jair López, dijo que hay que esperar qué ocurre en el Congreso Nacional sobre la amnistía solicitada. Nosotros partimos de un hecho concreto. Nuestro representado se ha sometido a justicia en todo momento, sostuvo. Además, que nunca ha habido un indicio de fuga, por lo que el cambio de medidas, tanto para Cervantes como para Puerto, fueron admitidas ambas solicitudes de cambios de medidas cautelares porque el juez no encontró objeción en la misma. Vamos a una pausa, ya volvemos con más. Preocupante aumento de casos de tos ferina. Durante la primera semana epidemiológica número 7 se registraron 18 diagnósticos sospechosos, de los cuales incluso 9 han sido confirmados y 2 muertes de recién nacidos. Cristina Escobar, usted con más detalles a esa hora. Buenas noches. Así es, tal como lo menciona, es por eso que estamos junto al doctor Wilmer Euseda, quien es director de Salud Regional Metropolitana, porque ya se han reportado 2 muertes en recién nacidos por tos ferina. Doctor, esto significa que las madres embarazadas no se están vacunando. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Sí, decir que
Hemos cumplido ya la semana 7 epidemiológica, que fue la semana pasada, y en estas primeras 7 semanas, pues nos encontramos que a nivel de la región metropolitana de San Pedro Sula, tenemos 18 diagnósticos de sospecha de tos ferina, de los cuales 9 de ellos han sido confirmados, y tenemos 2 muertes por tos ferina en la semana número 4 y en la semana número 6 del presente año. Bueno, estos son recién nacidos, específicamente aquí en San Pedro Sula, ¿de qué sectores? Bueno, sí, una de las personas es precisamente del sector cofradía, son menores de un mes, prácticamente de 28 días en uno de los casos, y el otro es del sector sureste de la ciudad, que es el segundo caso. Todos menores de edad, recién nacidos prácticamente, que debieron haberse prevenido a través de la vacunación en las madres durante el embarazo. Y es que, bueno, para los que tienen miedo de que, que me van a poner tantas vacunas, que me da miedo porque me duele, especificar, doctor, que la mujer embarazada solo es una vez que se va a vacunar para prevenir que su niño muera. Bueno, sí, precisamente se aplica en la semana número 27 a la 36, en cualquiera de esas semanas del embarazo, en su centro de salud puede ser aplicada, y esta previene no solo del tétano, sino también, en el caso del recién nacido, lo puede prevenir de la tos ferina una vez el niño haya nacido. En el caso del recién nacido, si no padece de la enfermedad, a partir de los 2 meses, 4 meses y 6 meses se aplican las 3 dosis que corresponden, que en este caso es el hexavalente, que no solo se aplica para tos ferina, sino también para 5 de las enfermedades que pueden ser prevenibles por vacuna durante estas edades. ¿Y es una inyección? Es una sola aplicación que van todas las 6 vacunas para prevenir las 6 enfermedades. Bueno, hacerle el llamado a los padres de familia, a las mujeres embarazadas, que se vacunen, que traigan a sus niños a los centros de salud. Bueno, yo creo que es importante aprovechar estos espacios para seguir sensibilizando y concientizando a la población durante el presente año 2026 de la importancia que tiene la aplicación de los esquemas actuales de vacunación que la Secretaría de Salud proporciona a nuestra población, no solo de San Pedro Sula, sino de todo el país de manera gratuita, y que están en todos nuestros centros de salud. Es importante cumplir con estos esquemas porque es la única manera de prevenir estas enfermedades, y con ello principalmente poder prevenir la muerte y las consecuencias que se puedan tener de estas enfermedades. Gracias a las declaraciones del doctor Wilmer Euseda, director de Salud Región Metropolitana, con ya pues anunciando lastimosamente estas 2 muertes de recién nacido por tos ferina. Así que el llamado está a los padres de familia. Con este informe retornamos a estudios principales. Gracias, Cristina. Tomar todas las medidas de precaución, sobre todo para la población que es más vulnerable, como las personas adultas mayores y también los niños, por supuesto, a estar pendientes los padres de familia, cada uno de ellos, porque también, escuche usted, el jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Vejía, ha informado que Honduras incluso registró 2 muertes sospechosas de dengue durante este año. Según el galeno, corresponden a una mujer de 60 años en Cortés y un menor de 13 en Atlántida. Afirmó también que esa semana se han reportado 694 casos en el país y que hay 14 que se encuentran en Cortés, Francisco Morazán, Choluteca, Lloro, Copán y Santa Bárbara, en el serotipo 3, que incluso es el que está circulando a nivel nacional y es el más grave de todos. Damos un giro a las informaciones y según las autoridades de la Secretaría de Trabajo, vea usted, el 44% de todos los hondureños ganan cifras inferiores al salario mínimo. Datos que han sido respaldados por los dirigentes obreros, quienes amplían que se trata de más de 800,000 hondureños que tienen una remuneración salarial bastante inferior a lo establecido en ley. Luego de varias reuniones entre la dirigencia obrera y la Secretaría de Trabajo, se mencionó que más del 44% de la población del país gana cifras inferiores al salario mínimo. Un dato confirmado por la dirigencia obrera, quienes detallaron que en cifras son más de 800,000 hondureños los que reciben este tipo de salario. Difícil, mire, estamos hablando más de 800,000 personas que están en esa condición. Es importante entonces decir que nosotros en la reunión anterior ya mencionamos este tema también,
también y pedimos a las autoridades que busquemos un mecanismo para poder también obligar a la empresa a que pueda pagar el salario mínimo, porque aquí hay un tema también de incumplimiento, pero de verificación, de falta de verificación de parte de la Secretaría. Para economistas, estas cifras pueden ser ampliadas aún más si se traslada a las situaciones del sector informal y al campo, donde se carece de mano de obra e incluso existe una remuneración aún más baja. Nadie debería estar bajo el salario mínimo. Entonces, si nos estamos refiriendo, podría ser a un sector informal. Y aún así considero que el dato que está dando él es bastante elevado, a menos que se refiera también a las actividades agrícolas, que ahí la situación es bastante diferente, donde las personas no se les contrata por meses concretos, ¿verdad? Y durante todo un año, sino que es muy temporal. Otros expertos consideran que el salario mínimo no puede equiparar el aumento de la canasta básica y la única forma en que se puede lograr es en incrementar la producción y competitividad del país. Yo creo que es un error grave de cualquier país pensar. Uno, por ejemplo, entre las políticas es tratar de apaciguar la presión popular por la vía del salario mínimo. El salario mínimo nunca ha funcionado en ningún país del mundo para frenar la inflación. Mientras el exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas refiere que si se tiene un empleo precario o mal remunerado, jamás se podrá salir de la situación en donde el obrero se mantiene estancado, sin posibilidad de desarrollarse. Ahora, esos empleos que genere, ¿de qué características van a ser? Si siempre van a ser empleos precarios, mal pagados, o más bien va a venir a precarizar más, es un grave problema para el país. Entonces yo creo que el problema del empleo es tan profundo que necesita una transformación en el sistema económico del país. Para estos sectores, la solución es la generación de un empleo mejor remunerado, pero que vaya de la mano con una mejor producción y no solo producción de consumo, ya que esto solo nos mantiene a flote, pero no para alcanzar un desarrollo económico como país. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. Y damos paso a otras noticias porque además la deuda que mantenían con las constructoras se ha reducido considerablemente en el país, y eso según los reportes de la Chico. De los más de 4.000 millones que heredó como saldo pendiente ese gobierno, ahora solamente restan 900 millones. Además, la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Serna, podrían enfrentar el pago de aproximadamente 400 millones de lempiras a favor de las familias afectadas por el fallido proyecto habitacional Ciudad del Ángel, según se informó el representante legal de los perjudicados, Marlon Arevalo. Se nos dijo que ellos no tenían absolutamente nada que pagar, por lo cual nosotros, viendo la nueva actitud que tiene el gobierno, ¿verdad?, de querer llegar a conciliaciones, vamos a hacer los acercamientos al Procurador General para que se nos pueda prácticamente pagar este dinero sin llegar a una etapa judicial, ya que si llegamos a una etapa judicial se incrementaría hasta un 50% más. Esta cantidad vendría rondando casi los 400 millones, por lo cual nosotros, de no tener una respuesta satisfactoria, la próxima semana ya estaríamos presentando la demanda de... Y según dirigentes del transporte urbano, pidieron a las nuevas autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre que se investiguen las más de 300 concesiones y permisos de operación que se entregaron durante los meses de noviembre y diciembre y que además han generado una sobreexplotación de las rutas. En tanto, las autoridades de esta entidad dijeron que a más tardar la próxima semana estarían entregando un informe. Con más de 300 permisos de explotación y concesiones, cerró la pasada administración del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, lo que ha sido cuestionado por dirigentes del transporte urbano al percibir una sobrecarga de las rutas. Bueno, estamos presentando la impugnación de más de 300 concesiones que se dieron en los últimos 2 meses del gobierno anterior, en el mes de noviembre y diciembre, donde creemos que no se siguió el procedimiento que la ley dice que deben de cumplir. Estas nuevas autoridades deberán revisar esas concesiones porque nos están generando varios conflictos en diferentes rubros del transporte y en diferentes ciudades del país. Nos dejó inundados
de concesiones donde en realidad no le hicieron estudios socioeconómicos ni cosa alguna. Primeramente, darle gracias a Dios, pues, porque hoy la comisión de comisionados estuvieron con nosotros y vieron que en realidad nosotros estamos poniendo quejas que en realidad se dieron, ya sea urbanas y interurbanas. Dieron estudios, dieron cartones sin ningún estudio y siempre fue a venir a dañar a los concesionarios que ya existíamos, y nosotros creemos que es injusto. Por su parte, las autoridades gubernamentales mencionaron que aún vienen incorporándose a esta actividad y que la próxima semana tendrán los datos de cuántas unidades y permisos se han entregado al gremio del transporte urbano e interurbano. Nosotros tenemos apenas 6-7 días de estar en funciones. Estaremos en los próximos días haciendo todo lo que es una revisión de todo este proceso. No podemos decir en este momento ni dar alguna información y seríamos irresponsables como entidad. Entonces, en este momento hemos formado un equipo de trabajo a lo interno del instituto para que pueda hacer la respectiva revisión e investigación pertinente. Y en los próximos días pues estaremos dando ya a conocer sobre todo la situación o estatus que tengan estos otorgamientos de permisos o certificados de explotación y de operación respectivamente. Estas autoridades esperan dar una solución lo más pronto posible a este rubro, que ha solicitado una revisión exhaustiva de estos permisos que afectan a varios municipios y departamentos del país. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euceda. Y en otros temas, la Dirección General de la Marina Mercante emitió un comunicado oficial ante señalamientos sobre el presunto uso del pabellón hondureño por buques vinculados y asociados con la denominada flota oscura o flota en la sombra, el cual asegura en sus párrafos: el registro de buques de Honduras se ha caracterizado por ser un registro abierto desde el año 1943, permitiendo el abanderamiento de todo tipo de buques siempre y cuando se constate el cumplimiento fiel de los requisitos legales y técnicos en temas relacionados al cumplimiento de certificación en materia de seguridad marítima y protección del medio marino, así como la cobertura de seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros y demás documentos regulados en la Ley Orgánica de la Marina Mercante Nacional y los convenios internacionales de los cuales Honduras ha sido parte. Además, aseguran que también la institución no permitirá que el registro marítimo hondureño sea utilizado para evadir controles internacionales, facilitar actividades ilícitas, encubrir prácticas engañosas o sostener fraude registral. En consecuencia, se rechaza de forma categórica cualquier intento de instrumentalizar el pabellón nacional para operaciones que comprometan la seguridad marítima, la protección del medio marino y la credibilidad internacional del Estado de Honduras. Vamos a una pausa, volvemos con más. En el municipio de Daniel Paraíso, para poder atender a los pacientes con insuficiencia renal que actualmente deben trasladarse hasta Tegucigalpa para poder recibir el tratamiento. Con muchos amigos con pacientes renales y es difícil estar viajando desde Danlí a Tegucigalpa. Imagínense ustedes desde Trojes, desde Patuca y todos esos sectores largos a venir acá y ya se está haciendo el trámite. Yo estoy agregando a la moción el tema de que la ley que cuando el abogado Osvaldo Ramos Soto, que fue consensuado, porque recuerden que él era paciente renal, pues de igual manera pueda ser considerada. Entiendo que la cantidad era muy poco en aquel momento, como decía el doctor, que eran 1000 pacientes, hoy es increíble la cantidad de pacientes y por eso yo había llamado para que evitemos los frescos, las energizantes y todas esas frescos que hacen daño y que a nosotros no nos gusta tomar agua. Yo creo que es importante que nosotros tomemos conciencia, porque lo que propongo es que así como él es del bono rosa a las pacientes con cáncer, que también pueda ser considerado los pacientes renales. Pues muy buena iniciativa, por supuesto que todos tienen derecho a una mejor calidad de vida y sobre todo que haya una mejor atención
en sus enfermedades para que puedan tener una enfermedad un poco más liviana, aunque sabemos lo difícil que son las mismas. Ahora bien, también la comisión especial que está socializando la ley de empleo parcial ha informado que el dictamen final estaría concluido en un plazo aproximado de 3 semanas para posteriormente ser sometido a discusión en el Pleno Legislativo. Nosotros tenemos un calendario de socialización que incluye 3 semanas, sin embargo, no es exclusiva. Podemos ampliarla tomando en cuenta que hay distintos sectores que es importante escuchar cuáles son sus aportaciones, cuál es su posición de cara a este proyecto ley y sobre todo tenemos que cumplir también parámetros constitucionales. Necesitamos esperar la opinión de la Corte Suprema de Justicia porque implica una reforma al artículo 328. Mientras tanto, la canciller de Honduras, Mireya Agüero, y el embajador de China en Tegucigalpa, Yubo, dialogaron sobre los asuntos bilaterales de conformidad con los intereses de ambos países. El nuevo gobierno de Honduras, incluso que desde hace un mes preside el conservador Narrias Pura, no ha pronunciado sobre si mantendrá o no las relaciones diplomáticas con China establecidas desde marzo del 2023 por la entonces presidenta Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación, rompiendo a la vez con Taiwán. Aspura sí declaró durante la campaña electoral que Honduras estaba muy bien cuando tenía relaciones con Taiwán porque recibían apoyo comercial y económico, mientras que los lazos comerciales con China no han sido tan favorecedores como esperaban varios sectores del país. Por ejemplo, Taiwán era el principal mercado de camarón hondureño, que tenía unas ventas superiores a los $100 millones anuales. Todavía faltará confirmar entonces cuál será la relación que el país estaría tomando con China. Y por otra parte, la primera dama de Honduras, Lisette del Cid de Aspura, visitó este martes la comunidad de Roatán y Guanaja, donde encabezó la entrega de 5.018 libros escolares a niñas y niños. La actividad se llevó a cabo en la escuela Arobia Alexander Welcome, en un acto que busca fortalecer el aprendizaje y garantizar recursos educativos para el nuevo año escolar. Del CID estuvo acompañada por las autoridades municipales y representantes del sistema educativo, quienes destacaron la importancia de contar con material actualizado para los estudiantes. Y en otras noticias, pero ahora en el ámbito internacional, la Federación World Aquatics canceló la Copa Mundial de Clavados prevista para el periodo del 5 al 8 de marzo, esto en Zapopan, Jalisco, tras los hechos de violencia registrados el fin de semana por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien era el jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación. Los incidentes incluyeron quema de vehículos y comercios, principalmente en Guadalajara, sede del certamen, lo que llevó al organismo rector de todos estos deportes acuáticos a realizar una evaluación de riesgos. Era uno de los eventos deportivos más importantes rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Pero eso no ha sido todo. Otras medidas también por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido la cancelación de la Feria Internacional de Pirotecnia de Indapareo, esto en Michoacán, por la inseguridad en México. Además, ellos emitieron un comunicado donde fueron bastante explícitos en cuanto a las aseveraciones que ellos pusieron y el motivo, por supuesto, de las mismas, asegurando que el comité organizador de la Feria Internacional de la Pirotecnia informa que tras el análisis responsable y considerando el contexto actual de la inseguridad que se vive en distintas regiones de México, se ha tomado la difícil decisión de cancelar la edición 2026 de nuestra tradicional celebración. Esta determinación se ha adoptado priorizando la seguridad e integridad de expositores, visitantes, colaboradores y de toda la comunidad que año con año hace posible este importante evento cultural y artesanal. No hay tiempo para más, así hemos llegado al final de este espacio informativo. Gracias por su fiel sintonía, que tengan una feliz noche.